cantamos, estamos aprendiéndola. Vamos a intentar una vez más. ¿Qué les parece? Vamos a hacerla esta vez ya. Sabemos perfectamente la canción. ¿Listos? Pero me tienen que acompañar. Si ustedes no tocan, no podemos tocar nosotros. ¿Sí? Vamos todos juntos con palmas. Y a Él le decimos, toma mi mano, guíame. Eso le vamos a decir ahora. Vamos a pedirle que Él nos lleve en este camino. Él es la luz que nos hace ver. Oh,
Gracias, Padre. Gracias por este amor tan enorme. Bendito sea, Señor, tu nombre. Cuando veo tu amor, Señor, me conmueve. Yendo a la cruz, Padre. Yendo tu Hijo Jesucristo a la cruz para salvarnos, para morir por nosotros. Y, Señor, hoy recordamos aquel domingo justo antes de que Él fuera a la cruz. Cuando todo el mundo le aclamaba, cuando todo el mundo decía, Hosana, ahí viene el Rey, pero luego esos mismos le crucificaron. Cuando vemos ese amor tan enorme, no tenemos más opción que asombrarnos, deleitarnos, agradecer de todo corazón. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarle a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me gozo en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarle a ti en santidad. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Fuerte que es para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Él mandó a Jesucristo, su Hijo, para morir por nosotros. Alabado sea, Señor, tu nombre. Glorificamos y bendecimos, Señor, tu nombre. Me gustaría en este momento
seguir alabando el nombre del Señor a través de los diezmos y de las ofrendas. Voy a pedirle a los sugieres que se preparen entonces para, a medida que vamos cantando esta canción, pasar con las canastas. Listos los sugieres, entonces vamos a orar agradeciendo al Señor porque Él es quien nos prospere, y por eso venimos a dar diezmos y ofrendas en este espíritu de alabanza. Señor y Padre, gracias por tu cuidado, gracias por darnos trabajo, por darnos salud, porque si no fuera por ti, ni siquiera tendríamos la ropa que llevamos puesta. Gracias porque nos prosperas en la medida de tu abundancia, Señor. Gracias, Padre, porque nos das todo aquello que necesitamos y aún más. Te rogamos bendigas lo que queda en nuestro bolsillo en este momento y utilices esto que te devolvemos, este 10% que te devolvemos para gloria y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán.
asiento, por favor. Tomen asiento. Saben que, como les dije antes, hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos, el domingo justo antes de la crucifixión de Cristo. Y también en recordación de ese momento, vamos ahora a participar juntos de la Cena del Señor. Y saben ustedes que cuando participamos de la Cena del Señor, es importante que nos tomemos un momento para examinar nuestro corazón, para confesar si hay pecado que no hemos confesado al Señor. Y este es el momento. Los invito a que inclinen sus rostros ahora. Van a escuchar una música suave. Inclinen sus rostros en este momento y vamos a meditar un poquito y hablar con el Señor, confesando si hay algo que confesar, agradeciendo si hay algo que agradecer, mientras los sugieres se van preparando para repartir los símbolos de la Cena del Señor. Inclinemos nuestra cabeza ahora. Los sugieres se van preparando mientras tanto para repartir la Cena del Señor. Y voy a orar ahora agradeciendo por los elementos, así como estamos en este momento sentados. Voy a agradecer al Señor por estos elementos, por su cuerpo, por su sangre. Señor y Padre, gracias por enviar a Jesucristo, a tu Hijo. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Y Señor, a través de estos símbolos, del jugo de uva y de la galleta, del pan, recordamos tu sangre y recordamos tu cuerpo. Son simplemente jugo y galleta, pero nos hacen acordar del sacrificio enorme que tú hiciste por nosotros. Y no podemos más que agradecerte, amarte, glorificar, Señor, tu nombre, decirte que eres
lo mejor en nuestra vida, que nuestra vida depende de ti, Señor. Gracias por ese sacrificio, gracias por la vida, por la salvación que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los invito entonces ahora a participar del pan y de la copa. Así como lo hizo Cristo la noche antes de ser entregado. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a cantar juntos esta canción. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito seas, Señor. Aquí estamos, Señor, a tus pies. Listos para que nos uses, Señor. Listos para que nos hables, Padre. Bendito sea, Señor, tu nombre.
Amén y amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Buenos días. Buenos días, el encuentro. Si me oye voz de hombre, ¿no? Con este micrófono. Maravilloso lo que la tecnología puede hacer cuando uno no sabe hablar correctamente. ¡Wow! Estoy como en el tercer cielo. Gracias, grupo de alabanza. Gracias. ¡Wow! ¿A quiénes les gustó la música? Un aplauso al Señor entonces, por favor. Un aplauso a los hermanos, porque la Biblia dice: honra al que honra merece. ¿Por qué traigo este aparato? Porque si tienes un aparato igual que este ya le dio una enfermedad en la piel que lo está corroyendo, y ojalá que Polito se apiade en regalarme uno más moderno. Pero apágalo, ponlo en vibración, ponlo en como quieras, pero que no suene durante la predicación, porque Dios te está hablando desde antes, desde la música. Yo no sé si ustedes sintieron que Dios estaba tocando el corazón de cada uno de nosotros, al igual que cuando estábamos compartiendo la última cena. Estábamos compartiendo hoy la cena del Señor. Entonces por eso te pido encarecidamente que agarres este aparato y lo apagues. No permitas que nada ni nadie pueda robarte la bendición que Dios tiene para ti en esta mañana, porque Dios tiene bendición para ti así como la tiene para mí, y le doy muchas gracias a Dios porque Dios es muy bueno. Estamos trabajando hoy en una serie que habla acerca del tabernáculo en medio del desierto, y mucha gente que viene hoy probablemente por primera vez va a preguntarse: ¿y eso con qué se come? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso para qué sirve? Pues déjame decirte, te voy a contar una pequeña historia en relación al tabernáculo. El tabernáculo fue puesto en medio del desierto después que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el tabernáculo, no sé si está por ahí, pero el tabernáculo era una tienda, como una tienda de campaña. Y esta tienda de campaña fue puesta en medio del desierto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se pudiera diferenciar del resto de los pueblos del mundo pagano, en el cual había vivido por más de 400 años de esclavitud. Lo más interesante de todo es que el tabernáculo, o todo lo que es la tienda, estaba compuesto de 3 áreas. Estaba primero el atrio, la parte exterior, después venía el lugar santo y luego el lugar santísimo. La historia está en que en esa época, cuando el hombre pecaba, tenía que traer un animal. Pobre animal, ¿qué culpa tiene? Y presentarlo delante del sacerdote. La persona tenía que colocar la mano sobre el animal, y ese animal era degollado. Lo asesinaban por causa del pecado que había cometido el hombre. La sangre derramada por este animal lavaba el pecado del hombre en esa época. Claro, nosotros vimos en el capítulo 1, capítulo 3, nosotros vimos un poco en esta primera sección que Dios lo que estaba haciendo era revelándole al hombre en medio del desierto lo que iba a ser la futura y gloriosa venida de Cristo. Entonces todo el tabernáculo representa la venida de Cristo. Entonces nosotros vemos que Dios en medio del desierto le dio 2 sistemas al hombre, a los judíos en este caso. Uno era de leyes y el otro era de sacrificios. En la primera clase estuvimos hablando acerca de una verdad, que es que Dios quiere habitar en medio de cada uno de nosotros con nuestros problemas, dificultades, la vida tan difícil que estamos viviendo. Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Esa era la verdad central de la primera clase que estuvimos hablando en relación al tabernáculo, el altar del sacrificio. Jesucristo llegó a ser el cordero inmolado
por el pecado de toda la humanidad. Entonces ya no tendría que hacerse más sacrificios, porque Jesús, el Cordero perfecto, fue presentado como un sacrificio único de una vez y para siempre, como lo dice la Biblia. Es muy interesante ver que Dios quiere habitar no alrededor de nosotros, sino que Dios quiere habitar dentro de nosotros. Y de hecho Dios habita dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Lo que es muy curioso es que cuando Dios habla de lo más importante que Él hizo, que es la creación, después dedica solamente 2 capítulos a esta porción de la Escritura, pero luego utiliza 50 capítulos en los cuales Dios habla acerca del tabernáculo. ¿Y por qué es el tabernáculo tan importante? Porque el tabernáculo es tipo de Cristo, hace referencia a Cristo. Los judíos estaban practicando una serie de rituales que hasta cierto sentido no era muy lógico, pero lo estaban haciendo por obediencia. Y cada pieza de este tabernáculo tenía un significado específico. Luego, cuando estuvimos viendo en la segunda clase, que fue la de la semana pasada, muy interesante ver cómo Dios estaba tratando con el hombre en el altar de bronce y el altar del sacrificio. Y estamos viendo también que Dios nos acepta, nos limpia y nos perdona. Y todo esto está representado en el altar de bronce. Entonces ahora cuando pecamos, ya no tenemos que llevar un animal para sacrificarlo, sino que Jesucristo satisfizo este requerimiento de parte de Dios. Entonces estamos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Jesús. Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces, cuando nosotros hemos sido justificados mediante Jesucristo, la misma palabra de Dios lo dice: hijitos, si alguno pecare, abogado tiene delante del Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces Jesucristo es nuestro intercesor. Hoy vamos a ver algo muy interesante y vamos a hablar de lo que sucede en la gracia de Jesús. Y este capítulo 6, ese vimos en el capítulo primero, capítulo 1 al 3, en la segunda vimos capítulo 4 y 5, y vamos a ver en el capítulo 6, luz en medio de la oscuridad, como aparece ahí en los bosquejos que ustedes tienen en la mano, luz en medio de la oscuridad. Y hay que recordar que el trabajo principal del sacerdote era adorar y servir. Y la semana pasada aprendimos que cada uno de nosotros como creyentes es un sacerdote. Yo soy el sacerdote de mi casa. Y el sacerdote de mi casa debe tener la casa lo más en orden que se pueda. Porque cuando Dios me pida cuentas de mi familia, me pida cuentas de la gente que está metida en el tabernáculo de mi casa, yo no voy a dar cuenta por el vecino, yo voy a dar cuenta por mi casa. Entonces yo, como sacerdote que represento a Dios en mi hogar, yo debo tener un testimonio y una conducta lo más limpia y clara que se pueda. Porque a veces sucede al contrario con el creyente. A veces, como dicen el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Somos muy cristianos con la gente de fuera, somos muy cristianos con la gente que conocemos y practicamos la misericordia con todo el mundo, pero con la gente que está en nuestra casa no lo practicamos. Entonces, el primer trabajo del sacerdote es servir, adorar a Dios y servir, y que el padre o la madre pueda ser un reflejo de Dios en su hogar, que la gente, el hijo, la esposa, la familia pueda decir: mi padre es un hombre de oración, mi madre es una mujer de oración, mis padres son personas que se dedican a la lectura de la palabra en mi hogar y no simplemente cuando vienen a la iglesia. Eso es el trabajo de cada uno de nosotros como sacerdotes. Claro, el trabajo está dado al hombre, pero si por alguna razón hay alguna madre soltera, no te libras tampoco, porque como madre soltera tú eres la sacerdotisa de tu hogar, porque tus hijos necesitan ver en ti la imagen de Cristo. Es un trabajo muy difícil. El trabajo del padre es el trabajo más difícil del mundo. Y la adoración es algo que va mucho más allá de venir los fines de semana
la adoración tiene que convertirse en un estilo de vida del creyente. Un estilo de vida del creyente. Y eso lo vamos a desarrollar en esta predicación. La tienda estaba dividida en dos secciones. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. Y ahorita vamos a ver qué representa cada uno de ellos en la Biblia. Y cómo está Jesucristo representado en todo esto. Y eso lo podemos ver en Éxodo 25 al 40, donde está el candelabro de oro. El candelabro de oro. En muchas versiones de la Biblia dicen es el candelero de oro. Pues no es correcto decir el candelero de oro, porque en esa época no existían las velas. Existía era el candelabro. Y el candelabro era un envase donde se echaba aceite y se prendía una mecha y se podía dar luz mediante este instrumento que era el candelabro. Y ahorita vamos a ver qué significa cada esto. El candelabro era una pieza que tenía 7 brazos. Esa pieza que tenía 7 brazos tenía un brazo central y estaba hecha completamente de oro. El brazo central del candelabro representa a Jesucristo. Ahí está en tu outline. Si tienes que llenarlo, comienza a llenar porque vamos a escribir. El brazo central representa a Jesucristo. Los otros 3 brazos de lado y lado representan a la iglesia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Fíjense, lo interesante de esta pieza del candelabro era que era una sola pieza de oro que tenía que ser hecha a golpes. Tenía que ser elaborada a golpes porque no podía ser una pieza soldada. Tenía que ser una sola pieza de oro sobre la cual se comenzaba a golpear hasta que llegara el momento en que se formara el candelabro. Y es por eso que Jesucristo está tipificado en ese candelabro, porque Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue lacerado, maltratado, latigado, puesto en la cruz del Calvario. Y es por eso que el candelabro representa a Jesús. Y veamos qué dice Isaías 53 y 53:10, hablando acerca de la profecía de la venida del Mesías. Y dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. La función del candelabro en el sitio donde se encontraba, en esa tienda, era simplemente de dar luz. Y asimismo Jesucristo es el que da luz en medio de la oscuridad. Cuando Jesucristo estuvo entre nosotros en forma de hombre, Él era la luz de este mundo. Y este candelabro representa o representaba en ese entonces la luz de Cristo que estaba iluminando, porque ese candelabro era el que se utilizaba simplemente para iluminar en esta tienda. Y así como Jesús fue maltratado, así como Jesús fue golpeado por nuestros pecados, este candelabro fue golpeado también para poder cumplir la función para la cual fue creada. Y luego cuando vemos la iglesia también está representada en este candelabro. ¿Y cómo podemos ver la iglesia representada en el candelabro? Recuerden, 3 piezas, 3 brazos y 3 y 1 en el centro. Esos otros 3 brazos que están en los lados representan la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que pertenecemos y que hemos tomado una decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y de hecho la iglesia no existiría por Cristo. Si no existiera, si Cristo no hubiese venido, no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no estuviéramos reunidos aquí. El mismo apóstol Pablo lo decía: si Cristo no murió y resucitó, entonces en vana es nuestra creencia. Si Cristo hubiese muerto, hoy se está celebrando ¿qué? El domingo de Ramos. ¿Qué hicieron? Como decía la hermana Ruth, pusieron ramas delante de él. ¿Y qué hicieron unos pocos días después? Lo crucificaron. Esa es la cuestión del ser humano. La iglesia no existiría sin la existencia de Cristo. Cristo es la iglesia y Él murió por la iglesia. Juan 15, 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Jesús es la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí,
nada pueden hacer. Y la palabra permanecer en el original significa vivir, habitar. Y mucha gente podrá decir, bueno, pero yo no soy cristiano y yo he tenido una buena vida. Y yo creo que he tenido una vida fructífera. Eso no tiene nada de malo, que haya sido un profesional, que te haya graduado en la universidad, que haya sido un buen ejemplo, un buen padre. Pero Dios quiere moverte de esa dimensión un poco más adelante. ¿En qué dimensión quiere Dios moverte? Dios quiere moverte en la dimensión del Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros en este sistema social que estamos viviendo, una sociedad, estructurada, tú puedes ser un buen padre, tú puedes ser un buen hijo y puedes ser una persona buena, moralmente buena, pero Dios no te creó para que fueras moralmente bueno solamente. Dios te creó para que tuvieras una relación con el que fue golpeado, con Jesucristo. Y hasta que no entiendas eso, vas a tener un vacío en tu corazón que te va a decir, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Estamos hablando de las cosas eternas. Estamos hablando de que cuando te mueras, el pellejo se va a ir, pero tu espíritu va a ir a la presencia de Dios. Miren lo que dice la Biblia en relación a lo que yo estoy hablando. Hechos 17:28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Existimos por Él, vivimos por Él. Y hay una cosa que sucede. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos el Superman de la familia? Antes yo me creía el Superman de la familia. ¿Qué significa el Superman de la familia o la Superwoman de la familia? Sencillamente que yo creí que la familia estaba sobre mis hombros, que la educación de mis hijos está sobre mis hombros, que el bienestar del mundo, que si yo no voy al trabajo se para la fábrica y no hay trabajo, que todo depende de mí porque yo soy el centro del universo. Eso se llama ser egoísta. Pues te tengo una buena noticia: si sigues viviendo así, te va a dar un ataque cardíaco, te vas a morir más joven de lo que te crees, y al final todo debe estar en las manos de Dios. No me malinterpreten, yo no estoy diciendo que no debemos preocuparnos ni que debemos tomar las riendas como sacerdote que nos corresponde en la familia. Lo que estoy diciendo es que hay una parte que te corresponde a ti como esposo o como esposa, y hay otra parte que le corresponde a Dios. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Y Dios quiere que tú entiendas que Él está en control. Dios quiere que no te estreses. ¿Por qué? Porque el cristiano que se estresa es porque no ora en muchas ocasiones. Entonces, claro, es normal estresarse ocasionalmente, pero vivir estresado, eso no agrada a Dios. Porque yo me puedo sentir estresado por un periodo de tiempo en mi vida, pero lo que hago es que recuerdo para qué estoy hecho y recuerdo quién es el que está en control. Entonces ya yo digo, mis hijos no dependen de mí, lo que voy a hacer es buscar dar buen ejemplo, hacer la parte posible. Lo imposible lo va a hacer ¿quién? Dios. Él es el que va a obrar en lo imposible en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, de mis amigos, compañeros de trabajo, la gente que está alrededor de mí. Y algo bien curioso con el candelabro solamente podía dar luz cuando estaba lleno de aceite. Decía, qué inteligente. Solamente podía dar luz cuando estaba lleno de aceite. Por supuesto, si no le echas aceite es como no echarle gas al carro, al vehículo, no va a poder andar. Pero el aceite en la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, se relacionaba con la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que la presencia del Espíritu Santo esté en ti para que tú puedas dar luz como ese candelabro. Porque como nosotros somos esas otras 6 ramas, Dios quiere que el aceite del Espíritu Santo entre en mí y que yo empiece a alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque el mundo está bien corrupto. Y así como Jesús era la luz del mundo, yo también debo alumbrar. Ahí están los feelings, los que quieren llenarlo, dice, así como Jesús era la luz del mundo, yo también debo alumbrar. Y es muy, muy importante que el creyente crea lo que dice la palabra. Y por eso somos creyentes. ¿Por qué? Porque creemos lo que dice la palabra. Juan 9:5 dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros cuando leemos la Biblia no vemos ni siquiera un solo episodio en la Biblia donde veamos a un Jesús derrotado.
No vemos un solo episodio en la Biblia. Ni siquiera cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Se lo voy a traducir porque esa es la única parte de ese arameo que yo entiendo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Era todo el dolor, eran todos los pecados tuyos, míos, de toda la humanidad, los que habían existido, los que existían y los que van a existir, cayendo sobre Jesús. Aún así, después de esto, ¿saben qué dijo Jesús? Consumado es, pagado por completo. Esto dijo Jesús. ¿Y sabe que eso merece un aplauso para el Señor? Consumado es. Él lo hizo. Entonces, si Dios y Jesús, si Jesús fue la luz de este mundo y nos ha dejado a nosotros como lumbreras en este mundo, ¿qué debemos hacer? Así como Jesús era la luz del mundo, yo también debo alumbrar. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a quién, al Padre que está en los cielos. La gran diferencia entre hacer buenas obras con la intención correcta es que cuando hacemos buenas obras las hacemos para que Dios brille, para que Él sea el que se lleve la gloria y no decir, cuán bueno es Rafael. Wow, Rafael es una persona tan buena. Ustedes han ido a la casa de Rafael. Rafael le ofrece café a todo el mundo y les ofrece arepa y es tan bueno, pero ¿sabe qué? Honestamente, si por mí fuera, ni café ni arepa le diera a nadie, porque esa es mi naturaleza, esa es la naturaleza de nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero ¿qué sucede? Que Dios pone su gracia en mi corazón y Dios quiere que sea un buen anfitrión, y hay que poner a Dios en nuestra vida siempre de primero y que Él sea el que se lleve la gloria. Y Él nos ha dado el trabajo de ser luz en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15 dice lo siguiente: para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de Dios. Cuando los cristianos vivimos como Dios manda, nos volvemos como estrellas que brillan en medio de un mundo perdido. En medio de un mundo perdido. La gran diferencia entre ser cristiano, hay gente que yo siempre predico de esto, es que desde que yo me volví cristiano tengo más problemas. No, desde que te volviste cristiano no tienes más problemas, te volviste más consciente de los problemas. Pero los problemas los tenías antes y probablemente peores. Nada más que ahora dices que ahora estoy sufriendo por causa del evangelio. Puede ser verdad, pero lo que sucede es que vivimos en un mundo caído. Por eso es cuando la gente pregunta, oye, ¿por qué los cristianos pasamos trabajo? Bueno, porque cuando llueve, llueve para cristianos y llueve para el que no conoce a Cristo. Porque la Biblia dice que el sol sale para todos y nosotros estamos sujetos a este mundo caído. Lo único es que nos dependemos del mundo caído. Y la pregunta aquí está, ¿cuán distinta es tu vida a la gente alrededor tuyo cuando viene una tragedia, cuando viene un problema, una dificultad, cuando crees que vas a perder tu casa, cuando puedes perder el trabajo, cuando perdiste el trabajo? ¿Cuál es tu actitud? Es una actitud de, Señor, yo sé que tienes algo mejor para mí. Si perdí este trabajo porque tú tienes algo mejor. O, me amolé, perdí el trabajo, ya no voy a poder conseguir trabajo. Ay, mire, es que nadie consigue trabajo y como yo no tengo papeles, es más difícil va a ser conseguir trabajo para mí. Esa es la actitud de todo el mundo allá afuera. Entonces la gente quiere ver a un cristiano o a alguien lleno de fe y que la gente piense, este tipo está loco, porque aún que perdió el trabajo, que de repente tiene una enfermedad, que le dieron un diagnóstico de salud no muy bueno, el hombre todavía alaba a Dios. ¿Por qué? Porque tu salud, tus finanzas, tu vida depende de quién, de Dios. Y si Él está en control, entonces ¿para qué te preocupas? Y si Dios no está en control de tu vida, haz algo muy sencillo. Llega a tu casa, tírate de rodillas y haz una sencilla oración. Señor, yo he aprendido que en esta área de mi vida no he sido un buen administrador. Yo tomo la decisión de ahora en adelante de entregarte esta área en mi vida. Porque a veces
Dios permite que te pasen algunas cosas, no que Dios te está castigando, permite que pasen algunas cosas porque Él quiere tratar contigo a nivel muy personal. Y Dios lo que quiere es que en esa batalla tú digas, Señor, yo me rindo, yo no puedo, tú sí puedes. Y yo quiero saber cuántas batallas ha perdido Dios. Y entonces, si Dios no ha perdido una sola batalla, ¿por qué los hombres siempre le queremos ganar a Dios en inteligencia, en sabiduría, en conocimientos? Explíquenme. Yo quiero que alguien me dé una explicación. Porque entre ese grupo me encuentro yo también. La otra verdad del candelabro es que mientras más se consume la mecha, más necesita ser cortada. Mientras más se consume la mecha, más necesita ser cortada. Y recuerden, la mecha tiene una vida muy corta. ¿Por qué? Porque le pones el aceite y lo que produce la vida de la mecha es el nivel de aceite. Mientras va bajando el nivel de aceite, se va quemando la mecha. Wow, una clase de candelabro, ¿no? Wow, qué bueno soy para esto. Y saben que la gente se pregunta y dice, bueno, ¿qué significan estas mechas? ¿Qué significan? Porque lo que hacían los sacerdotes era que tenían que cortar las mechas 2 veces al día. Agarraban y cortaban la mecha y guardaban esa mecha quemada. ¿Y por qué la guardaban? Porque Dios ordenaba que los guardaran. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué uso puede tener una mecha quemada? Explícame. Bueno, vamos a verlo de esta manera, que esas mechas quemadas que se han guardado por cientos de años pueden representar el servicio de los hermanos que están haciendo algo para el reino de Dios. Gente que viene de Ujier, reparte los boletines, o de repente la gente que viene y limpia la iglesia, los hermanos que hacen el café, gracias a los hermanos que vienen y hacen el café, los hermanos que están de Ujieres cada fin de semana, los que imprimen los boletines. El encuentro, como el resto de la iglesia, más del 90% de la gente que trabaja en esta iglesia, somos voluntarios, no recibimos un salario. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Pero hay mucha gente que de repente puede pensar, lo que pasa es que mi trabajo es tan insignificativo, mi trabajo es tan... nadie lo nota. O inclusive puede ser que estés descontento porque ni Leo, ni Orlando, ni Rafael, como dicen en México, me pelan. Yo estoy haciendo este trabajito aquí, ellos ni siquiera se dan cuenta que yo existo ni nada. Hermano, no te preocupes si Leo, Rafael u Orlando no te miran. ¿Sabes quién te está mirando? El Señor. Y cuando llegues allá a la presencia del Señor, la corona tuya probablemente sea más grande que la mía. Porque yo estoy sirviendo aquí, tú estás sirviendo allá, y la gente cree que porque uno predica aquí arriba, tiene un privilegio. Claro, es un privilegio predicar la palabra del Señor, pero también es un privilegio repartir boletines. Es un privilegio hacer las reuniones de mujeres. Es un privilegio también hacer cualquier actividad en la iglesia, por muy pequeña que sea. Y no solamente en la iglesia. Estamos hablando de la gente que visita enfermos en hospitales. Yo visito enfermos en hospitales y la iglesia no sabe. ¿Sabes qué? Dios sí sabe. Dios se acuerda de ti. Cada vez que visitas a esa persona, cada vez que le das $1 a un necesitado, cada vez que le das una palabra de consuelo a alguien, Dios sí se acuerda. Una hermana, tanto tiempo, había pasado 2 semanas sin ir al grupo pequeño y estábamos orando mucho por ella, porque su papá está enfermo. Le dieron un diagnóstico de cáncer. La hermana creo que está aquí, no sé Tina si está ahí, o la hermana Teresa también. Soy tan malo de la vista. Pues mire, ahí está Tina. Y yo sé, mira, entendemos que el dolor de un diagnóstico de enfermedad tan grande, nadie puede decir, le dio un diagnóstico de un cáncer en la sangre a mi padre y me voy a alegrar por eso. No que puedes alegrar por eso porque eres un ser humano de carne y hueso. Pero ¿saben cuál es el regocijo? Ver a las hermanas en el grupo pequeño el día viernes, abrazarla y besarla, orar por ella. Oh my Lord, eso se llama Dios en acción. Tú y yo somos los brazos y los pies de Jesús y aún la boca del Señor. Y hay mucha gente de afuera que está necesitada de ese abrazo, de esa palabra de comprensión, de ese $1 que le tengas que dar. Y la gente no puede estar viendo eso, pero ¿sabes quién sí lo ve? El Señor Jesucristo lo está viendo. Y Él es
justo y más que justo. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Cualquier trabajo que tú estés haciendo para el Señor, claro, es importante que a uno lo reconozcan porque la Biblia dice también que honra al que honra merece. Pero si la gente no está viendo, no albergues amargura en tu corazón si no están apreciando lo que tú estás haciendo para el Señor. Recuerda siempre, y eso es una cuestión de actitud, que lo estás haciendo para quién. Lo estás haciendo para el Señor, no lo estás haciendo para mí. Porque de repente estás haciendo algún servicio aquí en la iglesia y yo digo, bueno, pero Dios no dice y a ninguno, porque Dios es un Dios muy justo. Entramos en el capítulo 7, pan celestial. Pan celestial. Éxodo 25, 23 al 30 habla precisamente de la mesa de los panes de la proposición. Esa estaba siempre al lado derecho y era una mesa muy pequeña de madera de acacia recubierta de oro y se llamaba la mesa de la proposición de los panes. Y habían 12 panes. Estos panes se cocinaban una vez a la semana. El de la semana anterior se comía, pero el pan que estaba ahí siempre tenía que estar fresco. Lo interesante es que ese pan nunca se dañaba. Y también había una mesa donde se colocaba una copa. Y vamos a ver qué representan estos 12 panes. Los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Y estos panes fueron dados para la comida y la comunión. Ahí está en tu bosquejo. Los panes fueron dados para la comida y la comunión. Y esos panes tenían que ser comidos como un acto de adoración, porque era un pan especial que no tenía ningún tipo de levadura, porque recuerden que la levadura es mencionada en la Biblia como pecado, y sobre todo como el pecado, el orgullo. Entonces era un pan especial que no tenía ningún tipo de levadura. Pero ¿saben qué representaba este pan? Representaba a Jesús como el pan de vida. Y el pan de vida de Jesús siempre está fresco cada mañana en tu corazón. Y en la parte afuera donde estaba el altar de bronce, este altar era de madera y bronce. Y recuerden que esto tipifica al Jesús sufrido. La madera y el bronce tipifica al Jesús sufrido. Su humanidad era representada por la madera y el bronce. Pero cuando ya nos metemos en el lugar santo, vemos el altar de bronce y oro. Y esto representa a Jesús glorificado. Ya no era el Cristo crucificado, ya no era el Cristo golpeado, ya era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieren que lo repita otra vez? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió crucificado y después resucitó al tercer día, como lo dice la Escritura, y se convirtió de ahí en adelante en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya no más era un Jesús humano, ya era el Rey del universo. Y estos panes representaban a Jesús, quien era el pan de vida. Los panes representaban a Jesús ahí en sus bosquejos, quien era el pan de vida. La Biblia lo dice en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y la gente dice: nunca más voy a tener hambre, nunca más voy a tener sed. No tiene sentido esto para mí. Si pueden doblar el papelito. No tiene sentido esto para mí. ¿Sabes cuál es el sentido? Jesucristo no estaba hablando de la comida física, ni estaba hablando de la bebida. Él estaba hablando de sí mismo. Cuando nosotros comemos del pan de la vida eterna que da Jesús, no tenemos que ir a buscar la salvación en otra parte. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino al Padre. Dice la Biblia, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de ¿quién? De Jesús. Cuando comemos de ese pan,
y nos tomamos esa copa como la acabamos de celebrar hoy, en la Santa Cena, ya estamos satisfechos espiritualmente. No hay que buscar en ningún otro lado, porque Él es la plenitud de Dios, como lo dice la Escritura. Juan 6, 32 y 33 dice: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y esto lo decía Jesús porque cuando Él iba a las multitudes, las multitudes lo seguían. ¿Por qué? Ahora piensen en esto. Llegaba Jesús a un barrio, y cuando llegaba decía: este amigo increíble multiplica panes y peces. Y como comer en esa época era tan escaso, no era como ahora que uno traga y traga y traga. En esa época no existía la dieta del Dr. Dyer. En esa época la gente no se moría de gorda, la gente no se moría de alto colesterol. Primero porque caminaban mucho, y segundo porque comían para vivir, no vivían para comer. No existían los gimnasios que existen hoy. Claro, los romanos inventaron esto y empezaron porque esa gente tragaba en demasía, y al final hay que ponerse a hacer algún tipo de ejercicio. Lo que hacía la gente era que trabajaba en campo y tenía que agarrar un break o un receso en la mañana y otro en la tarde para poder alimentarse y seguir la faena. Eso era lo que hacían. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que Jesús es el pan que viene del cielo. Mateo 3:17. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y vamos a recordar que en la primera semana hablamos del maná que Dios mandó del cielo. Ahora hay que recordar que Jesús es nuestro verdadero maná, el que alimenta al creyente. Jesús es el que alimenta la vida de cada creyente. Por eso vivimos por Él y vivimos en Él. Ahora, ¿cómo me alimento del pan de vida? Aparece esa pregunta en su búsqueda. Dice: bueno, está bien, pero ¿cómo me puedo alimentar del pan de vida que es Jesucristo? Bueno, por la palabra escrita de Dios, la cual es la Biblia. Un cristiano no puede vivir sin leer la Biblia. O yo pregunto: ¿cuántos días pasaría sin comer? ¿Ah? A los que les gusta ayunar, pues yo soy muy malo para el ayuno. Esto está difícil para mí. ¿A cuántos les gusta estar días sin comer? ¿A quién le gusta no comer? Oh, puedo pasar un día, 2 días, 3 días, pero ya el cuarto día ya me ronca la tripa. Entonces, si tengo que alimentar físicamente, debo sentir el hambre espiritual de nutrirme de la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que son desnutridos. Qué bueno sería que el cristiano lee tanto la Biblia y se dedica tanto a la oración que pudiera decir: wow, estoy tan lleno de la palabra, estoy tan lleno de la oración. Bueno, eso lo podría decir un argentino, ¿no? O un venezolano también. Pero llegar a ese punto, el hombre tiene que agarrar el hábito de la lectura de la palabra, alimentarse diariamente de la... Nada personal, Leo, ¿ok? Nada personal. Mientras nos alimentamos juntos como creyentes, entonces hay que alimentarse de la palabra. ¿Cómo? A través de la lectura de la Biblia. Y el pan también representaba a la iglesia. El pan también representaba a la iglesia. ¿Cómo? Y hoy lo acabamos de practicar. ¿Hoy qué hicimos? Hicimos la Santa Comunión, hicimos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque los creyentes nos reunimos como iglesia a compartir ¿qué? La Santa Cena. En los grupos pequeños nos reunimos también ¿para qué? Para compartir la Santa Cena como iglesia. Uno puede compartir la Santa Cena solo siempre y cuando no haya otra persona con la cual celebrar. Pero ¿saben por qué hay que celebrar la Santa Cena con gente? Yo digo, si Jesús lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Porque cuando Jesucristo celebró la Santa Cena, Él estaba con sus discípulos. Era un party que se estaba celebrando, era la última cena.
Entonces cuando celebramos la Santa Cena, la celebramos como el cuerpo de Cristo, y es por eso que en ese pan estaba representada la iglesia. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego. ¿Y saben qué les digo en relación a este capítulo que vamos a leer ahorita, este versículo? Esta es la declaración más revolucionaria que dio Jesús en su tiempo, porque cambió el paradigma o la manera de pensar de la gente en esa época, especialmente los que creyeron en su palabra. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús dice, cuando habla en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego. Espérame tantito, ya no hay judío ni griego. Los judíos se consideraban la verdadera religión y la mejor raza del mundo. Los griegos se consideraban ¿qué? Los más inteligentes del mundo. Luego decía, esclavo ni libre. Wow, esclavo ni libre. Hombre ni mujer. Las mujeres eran un objeto. Las mujeres le pertenecían a los hombres. Mujeres, qué bueno que viven en esta época. Ahora es al contrario, a los hombres le pertenecemos a las mujeres. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? En esa época las mujeres eran objetos. Eran objetos de reproducción y de servicio. Eran una esclava más. Y es por eso que al hombre se le permitía tener 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. No sé cómo haría. Pero recuerden algo, que en esa época, cuando Jesús habla y dice, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. ¿Ustedes creen que a la gente religiosa de esa época le gustó oír eso de parte de Jesús? Y Jesús lo que está diciendo, mira, tú puedes ser el más rico, pero para mí eres igualito al más pobre. Porque aquí el más rico soy yo, Dios, que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que en ella habita, y tú nunca vas a tener más dinero que Dios. Ni más bienes que Dios, porque inclusive lo que tienes no te pertenece. Lo que tienes le pertenece a quién. Y si no, estira la pata mañana para ver si te vas a llevar un solo centavo, si vas al cielo. Todo le pertenece a Dios. Claro, todos tenemos diferentes culturas, estratos, posiciones sociales y todo, pero cuando venimos aquí y nos sentamos aquí en el encuentro y en cualquier parte del mundo, en Saddleback, yo veo una congregación de hermanos que alaban a Dios. No veo a una doctora allá, o a un ingeniero acá, o a un científico allá, o a un hombre de negocio del otro lado. Lo que Dios ve es un grupo de gente que se reúne ¿para qué? Para alabarla y glorificarla. Y esa tiene que ser la mentalidad del creyente, aún fuera de la iglesia. Recuerda que el altar, fíjense, había en la parte afuera en el atrio, donde estaba el altar del sacrificio, cuando una persona era culpada injustamente, ¿qué hacía? Salía corriendo, rum, porque el altar del sacrificio tenía 4 cuernos. Un cuerno en cada esquina, y cada cuerno representa, número 1, que el evangelio tiene que ser predicado en los 4 rincones de la tierra, en todas partes del mundo, y no era simplemente dado a los judíos, sino que cuando Cristo viniera, Él mismo lo dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Fue la orden, la gran comisión y el gran mandamiento. Entonces cuando alguien pecaba en esa época, salía corriendo y se hacía del cuerno, se paraba ahí y decía, yo soy limpio, yo soy limpio, yo soy limpio. Y no lo podían matar, ni podían culparlo de un pecado que no había cometido. ¿Sabes ese cuerno? Cuando tú pecas y tú vas delante de la presencia de Dios y te tiras de rodillas y dices, Dios, me trataron injustamente, pero yo sé que tú eres un Dios justo. Y yo sé que la verdad va a salir a la luz pública, tarde que temprano. Yo confío en ti porque tú sí eres justo. Entonces el hombre era justificado. Y es muy interesante entender que Dios es el que justifica al creyente. No andes buscando justicia en el hombre, porque no la vas a encontrar. Los hombres somos imperfectos. Todos. Aún yo, con este cuerpo casi perfecto que tengo, y esta cara, soy imperfecto. En serio, aún yo soy imperfecto. Capítulo 8, la vida es una oración. Éxodo 30, versículo 1 al 10, el altar de oro.
La razón por la cual se dan estas referencias bíblicas es sencillamente para que cuando usted llegue a su casa, usted agarre la Biblia y empiece a leer. Y fíjense que entramos en esta serie del tabernáculo inmediatamente después de haber estudiado la serie de ¿qué? 40 días en la palabra. Amar la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Y estamos entrando en esto. Éxodo 31 al 10 habla acerca del altar de oro y dice que el altar representa las oraciones. El altar representa las oraciones. Pero el valor del altar estaba en el incienso. El incienso, que tenía que ser hecho de una manera muy especial. ¿Recuerdan lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando fueron a presentar un incienso raro delante de Dios? ¿Qué le pasó? Cayeron muertos. ¿Por qué? Porque presentaron un incienso que no agradaba a Dios. Y el incienso tenía que ser preparado de una manera muy específica. En la Biblia frecuentemente la oración y el incienso van de la mano. Salmo 141, 1 y 2. A ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende a mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino en la mañanita. Orlando, vespertino significa muy temprano. Qué bueno, una palabra más. Luego, vean lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice, 8, 3 y 4 dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Si nosotros somos los sacerdotes de nuestros hogares, hay que recordar siempre que Jesucristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros siempre delante del Padre. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Tú eres sacerdote de tu casa, tú no eres el sumo sacerdote porque esa es una posición que solamente le corresponde al Señor. Y luego ahí en su feeling, creo que no aparece, pero se las voy a poner, dice, el Espíritu Santo nos da orientación. El Espíritu Santo no está en pantalla, pero sí está en sus bosquejos, dice, el Espíritu Santo nos da orientación. ¿Y cómo es esto de que el Espíritu Santo nos da orientación? Bueno, el Espíritu Santo nos da orientación porque a veces no sabemos cómo orar o no sabemos qué orar. Y nos ponemos en comunión con el Señor y Dios trae una persona a tu mente y te dice, ora por tal hermana. En estos días llamé a una hermana la semana pasada y lo bueno que estaba mi esposa ahí, ¿ok? Por si acaso. Entonces le llamo, le digo, oye hermana, he estado toda la semana pensando en usted. ¡Oh! ¿Se imaginan? Hermana, toda esta semana he estado pensando en usted y he estado orando por usted. Y entonces me dice, oh, qué bueno, sí, pero aquí está mi esposo oyendo lo que le estoy diciendo, ¿ok? Por si acaso. Y le dije, ¿hay alguna petición? ¿Hay alguna cosa por la que quiera que yo ore? Oh, sí, fíjense que estamos pasando por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y saben qué me sucedió? Que precisamente lo que me estaba diciendo era por lo que yo estaba orando durante esa semana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos está dando siempre orientación de cómo debemos orar. Dios no quiere que vayas con palabras muy rebuscadas. Dios lo que quiere es que viertas tu corazón cuando estés orando. El problema del cristiano es que a veces quiere como razonar una cantidad de cosas en medio de la oración. No, tú simplemente ábrete delante del Señor. Y hay ocasiones en tu oración que de repente estás callado y no dices nada, pero Dios te está hablando. Porque a veces estamos como una ametralladora. Señor, yo te pido esta mañana para que me compres el último Nintendo que salió y que me compres una guitarra y que me compres esto y que me... Señor, concédeme esto, Señor, dame. Y no agarramos un break para ver qué es lo que Dios nos dice. La palabra break significa receso. Para ver qué Dios nos está diciendo. Y orar es lo más sencillo del mundo. Lo que hay que hacer es practicarlo. Romanos 8:26 dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La oración debería ser parte de tu vida y mi vida diaria. El cristiano que no ora, hay una hermana que decía, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora.
Pero el cristiano necesita tener una vida de oración. Salmo 5:3, por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Está bonito ese, pero el que viene me gusta mucho más, porque dice Salmo 63:6, dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Como yo no soy una persona madrugadora, yo prefiero orar siempre en las tardecitas o en la noche. Este versículo me viene mucho mejor. Y a veces cuando alguien me dice, es que Dios dice que Él bendice al que se levanta temprano y que de madrugada lo busca. Espérame, aquí también dice que en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Es decir, que Dios quiere que lo adores en la mañana, la tarde, la noche, al mediodía, a toda hora. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? A veces la gente cree que nosotros los cristianos debemos tener una postura específica. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. O de repente tirar un manto al piso, como hacen otra gente, y se tiran 5 veces al día, lo hacen. Los musulmanes oran 5 veces al día y tienen una postura especial. Dios quiere que tengas un estilo de vida de oración. Dios no quiere que tengas una postura específica. Claro, hay que tener su tiempo devocional con Dios. Dios, hoy tengo una cita contigo. Hay que tener una cita con Dios todos los días. Esta es mi cita contigo. Y estos 15 minutos, así hay un terremoto. Depende, ¿no? Bueno, no tan drástico. Pase lo que pase, Señor. A mí nadie me va a impedir suene el teléfono que suene. Nadie me va a impedir tener estos 15, 20, 30 minutos de devocional contigo. Eso no se compra ni se vende. Pero a veces vas manejando en el freeway y de repente que se estrelló uno. ¡Paz! Y me gusta a mi esposa porque cada vez que hay uno que se estrella, que se golpea, dice, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo, que no haya pasado nada mal. Oraciones instantáneas. O de repente te acordaste de una persona y oraste por esa persona en el momento. Tuve una experiencia recientemente, me llama una hermana, a la hermana Luz, y me manda un mensaje de texto y me dice, mi mamá está muy mal en México y me gustaría que oraran por ella. Ok. Y yo le mandé un texto, hermana, ¿por qué no se une a mí a esta oración? Hicimos una oración por texto. Ella estaba trabajando y yo estaba trabajando también. ¿Cuánto me tomó hacer esa oración? 30 segundos, 1 minuto, yo creo que menos de 1 minuto, pero oramos juntos por texto. Utiliza la tecnología que Dios te da para bendecir a los hermanos. Y lo bueno es que la mamá de la hermana al día siguiente se levantó de la cama. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y acuérdense de la oración, que nunca es muy temprano para darse por vencido. Y a veces oramos y oramos y oramos por años y vemos que el animal se pone más animal. Dios mío, ¿cuándo se va a convertir? ¿Cuándo te va a recibir? Bueno, acuérdate que tú también fuiste a lo mejor más animal. Lo digo por mi experiencia personal, porque era tan animal que me ponía a filosofar con mis amigos hermanos, con un diccionario, un libro de filosofía, me ponía a filosofar. Y fue una batalla de 5 años para que Dios alcanzara mi vida. Y entonces recuerda quién eras tú y recuerda cuán difícil eras. Y si no, acuérdate del apóstol Pablo. Y nunca dejes de orar, nunca te canses, porque es probable que no vayas a ver la petición contestada en vida. Que de repente tu abuelita oró y oró. Mucha gente ha pasado así, oró tanto la abuelita y se murió la abuela, y un año después, o a lo mejor en el mismo velorio de la abuela, se convirtió en nieto, hijo de su mamá. Las cosas suceden así, por eso es que nunca hay que darse por vencido. Lucas 18:1. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debía orar siempre sin desanimarse. Y no hay que desanimarse en la oración. Dios, tu palabra dice que tú estás en control. Tu palabra dice, y siempre hay que mencionar la palabra de Dios. Y hay que estar completamente convencido de que se va a cumplir. ¿Cuándo? Yo no sé. Y siempre hay que orar hasta que una de estas 3 cosas suceda. Número 1, cuando Dios cambia la situación. Número 2, cuando Dios cambie a la otra persona. O número 3, hasta que Dios me cambie a mí.
Y la pregunta para cerrar hoy en oración, ¿quién está en tu corazón hoy? Ahí lo tienes en tu bosquejo. Al lado de esa pregunta, pon el nombre de una persona. Y te voy a dar media hora para que pongas, no mentira, 5 segundos. Pon el nombre de una persona que tú necesitas orar. Y agarra tu bosquejo, llévatelo a tu casa, ponlo en un sitio donde lo veas. Y cuando tengas oportunidad, ora. Y especialmente por la salud.